Buenas, profe, ¿cómo estamos? Ya, bien jóvenes, ¿cómo están? Bien, Qué bueno, ya. Había un problema técnico en el sector norte, ya está solucionado. Estaba hablando con unos colegas de Movistar. Ahí estamos viendo, me explicaron cuál era el problema que había, así que ya está resuelto. Era un microcorte eléctrico. Eh, Ese microcorte, bueno, para que tengan la idea en qué consiste el problema que había, lo voy a compartir mi pantalla. Si ustedes ven siempre los postes, cuando vean ustedes las instalaciones de fibra óptica en las calles, hay unos aparatos que se llaman MUFA, que son estos, que lo estoy mostrando acá. Ustedes se fijan los postes de repente, va todo el cableado eléctrico, el cableado, ¿cierto?, de las compañías CGE, pero también van los cables de fibra. Y hay unos dispositivos que se llaman MUFA. Los MUFA, ¿cierto?, son estos aparatos negros donde llega la fibra óptica a través de la ciudad, la fibra óptica monomodo. Y estos son energizados por un dispositivo, un transformador eléctrico, que en este caso energiza para poder tener, en caso de un corte en la ciudad, un corte del suministro eléctrico, energiza como una especie de batería, una especie de UPS, ¿ya? Y dura un par de horas, ¿cierto?, la carga. Y eso es para que, en este caso, la red domiciliaria de fibra no tenga problemas, siga transmitiendo para los clientes. Y el problema que ocurrió es que falló uno de estos dispositivos, ¿ya? Y no tenía carga. Entonces, cuando hubo el corte, no duró nada. Entonces, la carga duró aproximadamente un minuto, 2 minutos y se cortó. Entonces, la fueron a revisar y efectivamente no estaba cargando. Así que se cambió. Es una batería en realidad. Así que ese es el problema que afecta a algunas partes, algunas zonas de Curicó, algunos clientes. Sector norte, aproximadamente sector Paradero 9. Bien. Antes de comenzar la clase, ¿cierto? Hoy día vamos a revisar, vamos a configurar hoy día directamente, configurar servicios DNS en las máquinas virtuales. Vamos a implementar un servidor DNS. Las semanas anteriores yo les envié ya el material teórico para que lo vayan estudiando. De hecho, aquí les estoy mostrando mi pantalla eh, y estamos ya en la unidad número 3, configuración de servicios, seguridad y administración. El día 21, ¿cierto? El día feriado, yo, como no tuvimos clase por ser día festivo, ya les mandé el material con que vamos a trabajar estas semanas. Entonces está el material de, ¿cierto?, de lo que es el protocolo DNS, que vamos a trabajar hoy día. Luego vamos a trabajar HTTP, levantar un servidor web, y luego el servicio DHCP. ¿Ya? Entonces son los 3 servicios que vamos a trabajar en estas próximas clases. Hoy día, específicamente, vamos a levantar un servidor DNS en el NS1.
vamos a trabajar con el servidor NS1 para que lo tengan presente, y luego vamos a trabajar en el NS3, un servidor web. Entonces, el NS1 va a ser un DNS y el NS3 va a ser un servidor web, ¿ya? Para que los tengamos claros. Entonces, en ese orden. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a revisar hoy día? Es solamente laboratorio práctico. Vamos a hacer una implementación. Primero con el servidor Windows Server 2008, NS1, implementar el rol y crear un dominio. Que en este caso vamos a llevar por nombre el dominio Contoso, ¿cierto? Que va a hacer referencia a la empresa ficticia que estamos trabajando. Ahí están los apuntes. Yo les dejé 2 PDF y 2 apuntes en PPT, que son la materia correspondiente a estos servicios o a estos protocolos. Bien. Así que en eso es lo que vamos a trabajar. Revisen la materia después, léanla. Ahí están las configuraciones, ¿cierto? Está lo que hace cada uno de los protocolos, la parte teórica. Hoy día nos vamos a ir directamente a la implementación. Me preguntaba algo Juan Pablo. Juan Pablo me pregunta por el chat si hay receso. Mira, la información mañana viernes debería estar ya oficializada para saber qué fecha va a ser el receso. Ese receso es un receso en el cual, a ver, no es que no hayan clases, ¿ya? No hay avances de materia, es decir, quedamos stand-by hasta donde llegamos, no hay evaluaciones en esas semanas de receso. Por eso, si han visto los calendarios de evaluaciones, hemos tenido como varias fechas y las tenemos que ir cambiando, postergándolo. Y en esa semana de receso va a haber una especie de nivelación, es decir, se van a nivelar algunos contenidos anteriores, ¿cierto?, de la primera unidad, en los cuales los alumnos que no pudieron participar en la primera unidad por diferentes motivos, porque no tenían conexión a internet, por ejemplo, o computadores, las primeras semanas de clase, se va a hacer una especie de resumen, ¿ya? Un repaso. Va a ser una o 2 semanas de repaso. Los que están al día, obviamente, no tienen avance de materia nueva, tampoco tienen evaluaciones, pero les va a servir para ponerse quizás con los laboratorios que tengan atrasados, ver las clases que no han podido ver, por ejemplo, las clases grabadas en Teams, ponerse el día con la materia. ¿Ya? Eso se refiere al receso. ¿Cuándo va a ser? La fecha ya deberíamos tenerla clara mañana. ¿Ya? Así que por eso no me adelanto ni le doy ninguna información todavía ¿cierto? Sin tener la certeza, ¿ya? ¿Va a haber uno? Sí, va a haber un receso. ¿Cuándo? Debería ser en las semanas más fuertes, específicamente en este caso en este caso de los contagios de coronavirus, cuando sea el pic. Debería ser las próximas semanas o las subsiguientes, en esas fechas. Bien, ahí como respondo sus dudas con respecto a esas preguntas. Vamos a la parte técnica ahora, que Juan Pablo me estaba preguntando por un rato atrás por el chat. Entonces, para implementar un servidor DNS, ¿cierto? En nuestra topología, que estamos trabajando con máquinas virtuales, vamos a utilizar el servidor NS1, el cual era el Windows Server 2008, el primero, ¿ya? Entonces, el primer Windows Server 2008, para que lo vayan iniciando. ¿Ya? Ese va a ser el servidor el cual vamos a configurar DNS. El último que trabajamos fue los RAID, hace un par de semanas atrás, ¿cierto? Ahora ya pasamos a configurar servicios. Entonces, la lógica de un servidor DNS es uno de los servidores más importantes en las organizaciones. Debe ser el NS1, ¿cierto? Por nombre. Y es el que va a tener el trabajo, o va a tener, en este caso, la funcionalidad de que va a resolver lo que son las búsquedas de nombres a través de direcciones IP. ¿Ya? Un servidor DNS resuelve dirección IP a través de nombre. Es decir, para nosotros es más fácil recordar lo que es un nombre de un sitio más que una dirección IP. Entonces, ese es el trabajo que realiza un DNS. ¿Ya? Hacernos llegar dónde va a estar un servicio web, por ejemplo, a través de un nombre. Por lo tanto, es el primer servidor que hay que configurar siempre en una organización. El primer servidor que levantamos también, el NS1. Y es el que tiene que estar siempre disponible para que nuestra topología funcione. Del NS1 dependen todos los demás. Por eso hay que poner harta atención en la configuración, hacerlo con detalle, revisar el video que estamos grabando, ¿cierto? Para posteriormente tenerlo de apunte, revisar la materia que hemos publicado, donde está toda la implementación de un servidor DNS,
Así que vamos a trabajar en él. De los que están presentes, Juan Pablo en el chat y Benjamín, ¿quiénes van a hacer ahora el laboratorio de ustedes dos? ¿O quién lo va a mirar el laboratorio? ¿Si lo van a hacer conmigo o lo van a hacer después? ¿Quién lo va a poder hacer conmigo? ¿Juan Pablo o Benjamín? De los que están conectados. Ah, ya, hágalo después. Claro, si no puede hacerlo ahora, lo hace después, ningún problema. Lo más probable es que se vaya a pegar, ¿cierto?, la configuración al estar viendo la clase, más los servidores. Ya, optimicemos. Bien, entonces, alta atención, preguntas, ¿ya? Las preguntas en el chat, ¿cierto? Dudas que vayan teniendo sobre la configuración. Entonces, vamos a implementar en nuestro dominio el NS1, que es el primer servidor Windows Server 2008. En él vamos a trabajar, ¿ya? Y vamos a crear un dominio corporativo, ¿ya? Bien. Y luego vamos a crear, ¿cierto?, los dominios que apunten a páginas web y a servicios. Si nosotros queremos tener por lo menos dos servidores DNS, tener uno oficial y uno de respaldo, deberíamos dejar los dos primeros, el NS1 y el NS2. Y los dos tienen el mismo rol, DNS. Por el momento vamos a trabajar con uno solamente, ¿ya? En caso de tener necesidad de tener otro servidor DNS, vamos a dejar la segunda máquina, que era la NS2. ¿Ya? La NS3 para nosotros va a ser un servidor web, la NS4 va a ser un servidor de HCP, la NS5 va a ser un servidor de base de datos, y así vamos a ir jugando con los otros servidores. Tenemos 6 en total, ¿ya? Tenemos 6 servidores. Tenemos el NS1 y NS2, que son Windows Server 2008, el NS3 y el NS4, que son Windows Server 2012, y el NS5 y el NS6, que son 2016. Exacto, esto mismo. Mira, hoy día muchas empresas tienen servidores DNS en máquinas virtuales y le resuelven la búsqueda máquinas virtuales, no máquinas reales. ¿Ya? No necesitas tener quizás una máquina física para hacer un servidor DNS. Ahora, ¿qué ventaja tendría tener un servidor DNS en la casa? ¿Para qué me serviría a mí tener un servidor DNS? O sea, lo primero que tengo que considerar es que esta máquina virtual va a tener que estar encendida todo el día, ya no la puedo apagar, pero la ventaja sería es que si yo hago una búsqueda DNS y apunto a este servidor que me resuelva, yo no tengo que apuntar a DNS públicos como los de Google, ¿cierto? Como los de Amazon, como los de Cisco o como los de mi proveedor de Internet, sino que yo le hago las preguntas de búsqueda a mi propia máquina. Y eso me da dos ventajas. La primera es que las búsquedas son más rápidas, porque cuando nosotros asociamos, por ejemplo, el servicio DNS de Google, no somos el único usuario que está solicitando búsqueda a Google por DNS, sino que hay millones de usuarios al mismo tiempo. Y eso puede producir un tiempo de respuesta un poco mayor. En cambio, si yo tengo mi propio DNS en mi casa, como lo vamos a hacer hoy día, y lo implemento, cuando yo quiera buscar algo en mi red, ¿cierto? Una búsqueda hacia un sitio web, lo consulto en mi equipo y él me resuelve la búsqueda a mí solamente. Primer punto. Y el segundo punto es la seguridad. Cuando usamos DNS públicos, los DNS públicos registran tus búsquedas. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo en mi navegador estoy, no sé, pues, dirigiéndome a la página del bancoestado.cl y si mi DNS es el de Google, en Google quedó guardado un caché de búsqueda de que yo apunté o quise visualizar cierta página y quedó registrado, ¿cierto?, en un log de evento. Entonces, por lo tanto, esa información en cierta forma no es tan privada. O sea, se podría saber qué sitios o a dónde se están dirigiendo los usuarios, qué están buscando. En cambio, si yo uso mi propio DNS, el único que va a saber es mi máquina, nadie más. Por privacidad, una primera ventaja tener tu propio servidor DNS, y lo segundo es por rapidez en la búsqueda. Así que le podríamos sacar provecho. Lo que sí tienes que considerar que ese equipo tiene que estar las 24 horas encendido, ¿no? Esa es como la desventaja, el consumo eléctrico que puedas tener. Una máquina virtual adentro de un computador. Y la tarjeta de red en modo puente. Tiene que estar abierta o conectándose a los otros equipos de tu red. Ya, en este caso, lo que vamos a trabajar hoy día, estamos haciendo una implementación, ¿cierto?, de una red de tipo red interna. Una red interna.
Pero eso no implica, ¿cierto?, que nuestras máquinas virtuales puedan salir al mundo exterior y que le resuelvan la búsqueda a los equipos de mi red. Es decir, este Windows 7 que yo voy a tener de cliente va a poder navegar, pero no va a necesitar las DNS de Google, sino que va a ocupar las DNS de esta máquina virtual. Y eso es lo que vamos a lograr en un momento más. Entonces, empecemos con la implementación. El servidor Windows Server 2008, el NS1, va a ser nuestra máquina en la cual vamos a implementar el servicio. Por aquí tengo la topología, ¿cierto?, que estamos ocupando, que es con TOSO. Lo tenemos por ahí a mano para que la vamos revisando, ¿cierto?, y nos sirve de referencia. Entonces, la topología que tenemos nosotros, fíjense, vamos a utilizar el NS1, el cual va a ser el Windows Server 2008, y él ya nos va a resolver todo lo que son las búsquedas hacia el mundo exterior, y ya vamos a tener que asignarles dirección IP. Por lo tanto, estas máquinas van a tener dirección IP, si se fijan. Hoy día estática, es como el requisito para poder utilizar servicios DNS. Entonces, lo primero que debo hacer, si esta máquina la voy a convertir en un servidor DNS, es darle direccionamiento de tipo IP. Entonces, vamos a entrar con una cuenta de administrador al servidor para empezar la configuración del DNS. Es un rol. Y uno de los roles más importantes. Si me doy cuenta, fíjense en la topología, como tenemos por acá, vamos a crear un dominio y este servidor va a resolver las consultas de los clientes de la red por todos estos dominios que tenemos por acá. Es decir, le van a preguntar todo al servidor NS1, al DNS. Cómo llego al servidor web, cómo llego al FTP, cómo llego al de correo, cómo llego al DHCP. Por lo tanto, si él no está disponible en algún momento, los clientes no van a poder llegar a ninguno de los otros servidores de la empresa. ¿Ya? Y en el caso de la navegación web, no van a poder navegar al mundo exterior tampoco. Entonces dependemos mucho del DNS. Bien, entonces nuestra máquina, el NS1, va a ser nuestro servidor DNS de esta red. ¿Ya? Y lo primero que nos vamos a plantear es poner direccionamiento, ¿cierto?, IP en la máquina. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer en realidad es tomar las direcciones IP que tenemos y ponerlas en forma estática. ¿Ya? Entonces, para ello, aquí voy a abrir un bloc de notas en la misma máquina para anotar cuáles son las direcciones IP que va a tener este equipo. ¿Ya? Necesito tener una dirección IP, una máscara de red, una puerta de enlace, un gateway y una dirección de DNS. 4 valores. Entonces necesito consultarlos primero y ponerlos en forma estática. Ya no los voy a poder modificar. Bien. Esos 4 valores es la misma máquina. Entonces la pregunta es, ¿de dónde saco esa información? Entonces lo que hago, en el mismo servidor, ejecuto el comando ipconfig, ¿ya? Y veo que tiene ya ciertas direcciones. Bien. Entonces dice que tiene una dirección IP, tiene una máscara y tiene una puerta de enlace. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es poner estas direcciones en modo estático. Si bien en la topología habíamos puesto que era la 100.2, las direcciones 100, las vamos a cambiar por las ceros, la 0. En vez de 100 el octeto va a ser 0. Entonces sería 192.168.0.2. El octeto 100 lo cambiamos por 0, pero el resto se conserva. ¿Ya? Entonces, la IP fija que le vamos a asignar va a ser la 192.168.0.2. La máscara va a ser la misma máscara 24 que está ahí, 255, 255, 550. La puerta de enlace, 192.168.0.1. Y como este servidor, él va a ser el DNS, ¿cierto? Él va a ser el DNS.
Por lo tanto, nosotros tenemos que poner dos direcciones de DNS en la máquina, la DNS1 y la DNS2. ¿Y cuáles serían estas direcciones? La primera va a ser la dirección local 127.0.0.1, ya que él es el servidor DNS. ¿Ya? Y la segunda dirección va a ser la 192.168.0.2, que es el mismo. Entonces, esta es la configuración IP, ¿ya? Que vamos a dejar en la máquina, pero en forma estática, ¿ya? Fija. Bien, en la máquina Windows Server 2008. Si yo quiero ver toda la configuración, ejecuto ipconfig, ¿cierto? All, /all, y me va a mostrar toda la configuración propia de del servidor. Ya. Vamos a configurar entonces. Ahí tenemos notado, incluso voy a guardarlo como un bloc de nota en el escritorio. No, pues no se puede dejar dinámica. Ahí está el problema. El servidor DNS no puede tener IPs dinámicas. ¿Cuál es el problema, Juan Pablo? Por esto. Acuérdate, esta dirección va a ser la del servidor. Entonces, todos los demás servidores de la red, todos, incluyendo los clientes, siempre van a tener que ir a buscar al servidor DNS a través de esa dirección. De esta dirección. Y lo vamos a asignar para que lo ubiquen. ¿Ya? Es decir, va a tener que mantener siempre la misma. Si llegamos a cambiar, si es IP dinámica, y hoy día tiene la 2 y mañana tiene la 4, nunca los demás equipos de la red van a poder encontrarlo nuevamente con la configuración que vamos a hacer. Es decir, hacemos una configuración y lo hacemos que lo busquen con esa dirección. ¿Ya? Por eso los DNS no se cambian, no se ponen con IP dinámica. Tiene que ser IP estática. ¿Ya? Recuerda, si yo cambio la dirección, voy a tener que cambiar todas las configuraciones de mi red después, porque lo van a ubicar con una dirección que la indicamos al principio de la configuración. ¿Ya? Es como si tú te estuvieses cambiando tu root. Claro, no puedo hacerlo. Los servicios están asociados a mi root. Entonces aquí todos los servicios, web, FTP, DHCP, correo, todos van a estar apuntando a esa dirección. Si la cambiamos, echamos a perder toda la topología. ¿Ya? Hay que mantenerla, siempre se mantiene la IP. Entonces, vamos a la tarjeta de red. El Windows Server 2008. TCP IPv4. Y la ponemos en forma estática. Y ahí tenemos nuestro bloc de notas. Yo lo voy a guardar para tenerlo respaldo en el escritorio, ¿cierto? Para saber cuál es la configuración IP. Ya. 192.168.0.2. 192.168.0.2. Máscara 24. 192.168.0.1. Puerta de enlace 127.0.0.1 DNS primario o DNS1, 192.168.0.2 DNS alternativo. ¿Ya? Entonces, esa configuración que ya estoy asignando la topología, IP, máscara, gateway, DNS1, DNS2, lo dejamos asociado acá, fija. Lo primero, IP fija, estática. Toda mi arquitectura ahora DNS se va a basar en esta dirección. Por eso no la puedo cambiar, Juan Pablo. Todo va a estar asociado a esta dirección. Y de hecho, al instalar el rol, no te deja, si tú tienes IP dinámica, te dice que tienes que poner una IP fija. ¿Ya? Y de hecho, la lógica es que todos los servidores usen IP estática. Todos. Bien. Entonces, tenemos configurado el servidor DNS. Ahora, hacer estos roles en un Windows Server 2008, 2016, 2012 es lo mismo. Así que no hay diferencia si lo hago en otra plataforma. El objetivo se cumple igual y la forma de configurar es la misma. Bien. Entonces dejo con IP estática.
Tengo IP estática. Y me dice que tengo un conflicto IP. Voy a ver si hay otra máquina que tenga el mismo IP. Por ahí me aparece. Por eso me decía que tenía conflicto de IP. Vamos a revisar si tengo otra máquina activa. Justo me dio una alerta, así que la voy a tener que cambiar. Creo que estaba ocupada la punto 2. Tenía otro equipo en mi red que estaba con la punto 2, así que voy a revisar. No, ahí no. Entonces, voy a hacer un ping a mí mismo a la 127.0.0.1 desde el mismo servidor y hago un ping a la dirección que acabo de configurar. 192.168.0.2. No hay problema. Soy yo entonces. Estaba comprobando. Bien. IP estática. Primer desafío. Primer desafío, tener IP estática. ¿Ya? No hice ningún cambio. 192.168.0.2, máscara 24, 192.168.0.1, puerta de enlace, DNS primario, DNS secundario. Bien. Fíjense. Segundo paso, luego de haber, ¿cierto?, asignado IP estática en la tarjeta de red, recuerda que ya no la podemos cambiar, vamos a implementar el rol DNS, ¿ya? Entonces, vamos a abrir el administrador de roles, ¿cierto?, que está ahí como Server Manager, que está ahí abajo. Este asistente se abre y me dice roles. Los roles, recuerden que en un servidor son las funcionalidades o servicios que van a prestar. Me va a aparecer que no hay ningún rol instalado. Me dice 0 rol de 16. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es instalarle un rol. Añadir rol. Y para poder añadir el rol, me aparecen varias sugerencias. Y aquí está específicamente el por qué tiene que tener IP estática. Entonces me dice, para poder instalar un rol en el servidor, primero usted tiene que usar una cuenta de administrador. Ya, que estamos en lo correcto, entramos como administrador. Y la segunda línea, ¿qué dice? Se alcanzan a ver. ¿Qué dice la segunda línea? ¿Dónde paso el mouse? Dice que la configuración de red tiene que tener IP estática. O sea, no puedo configurar roles si no tengo IP estática. Entonces, es una indicación súper importante. Y también me dice que debo tener actualizados los parches de seguridad y otras cosas más. Pero específicamente dice que la tarjeta de red tiene que tener IP de tipo estática. IP fija. Bien, cumplimos los 3 objetivos. Vamos al siguiente. Y elegimos el rol DNS. El rol DNS, ¿cierto? El protocolo DNS, sistema de nombre de dominio, ¿cierto? Es el que provee o permite resolver dirección IP asociadas a nombres, ¿ya? IPs a nombre. Entonces, para nosotros, identificamos un sitio con un nombre en vez de una dirección IP. Ese es el objetivo que hace este servidor. Transforma o convierte o asocia un nombre a un IP. Bien. Vamos siguiente. Entonces, DNS Server nos da un poco la introducción, la materia que yo les pasé para que la revisasen. E instalamos el servicio DNS. Entonces, la IP estática es fundamental y la cuenta de administrador también es fundamental para la implementación. Entonces, no nos daba claro lo mismo, el cómo instalarlo. Vayan haciendo sus preguntas también por el chat, ahí
para ir teniéndolo en cuenta, ¿ya? Para ir contestándosele. Ahí anotar las direcciones IP siempre. Listo, se instaló el rol. Se instaló el rol de DNS. Y aquí lo que les recomiendo, ¿cierto? Es después de haber instalado el rol, hacer un reinicio del servidor completo. Lo reiniciamos completamente. Y vamos a reiniciarlo, ¿cierto? Por instalación de aplicación. Este es un seguidor de eventos, un log de eventos, se refiere a que nosotros tenemos que indicar muchas veces qué acciones hacemos en el servidor. Este registro se puede revisar después y así nosotros podríamos indicar, ¿sabe qué? El día 28 de mayo yo lo reinicié porque instalé el rol DNS, por ejemplo. Entonces dejo un comentario, se instaló rol DNS, para después saber por qué tuvo un reinicio, por qué lo apagué, por qué, ¿cierto? Modifiqué algún parámetro dentro del servidor. Bien. Entonces ya tenemos el reinicio de la máquina. IP estática, entonces IP fija. Y va a aparecer ya el rol instalado, rol DNS. Después las pruebas, ¿cierto? Vamos a hacer una prueba de funcionamiento del DNS con un cliente. Vamos a hacer una prueba específica para ver cómo funciona. Todavía no es necesario que levanten el cliente. Yo lo voy a dejar iniciado mientras, pero no es tan requerido, ¿ya? Ya que lo tengo que asociar al DNS. Como todavía no tenemos un servicio de DHCP, tenemos que usar solo IP estática en los clientes. Después vamos a usar IP dinámica. Un servidor de DHCP le va a entregar IP. Pero eso lo vamos a hacer en un momento más. Entonces tengo por acá un cliente de prueba. Lo voy a levantar mientras se instala el rol, o se levanta el rol de DNS. Ya, estamos bien. Lo vamos a dejar en segundo plano el cliente. Recuerden, estamos haciendo el servidor DNS para los compañeros que se están uniendo ya a la clase, o los que van a ver el video después, que es uno de los roles más importantes dentro de las topologías. La materia ya está sobre DNS, está en el aula virtual, sobre la implementación y configuración del rol. Ahora estamos solamente haciendo el práctico. Vamos a dejar ahí mientras iniciamos. Ya. Mientras se inicia entonces el sistema operativo cliente, vamos a continuar con el rol DNS. Como el rol ya está instalado, ya aparece, ¿cierto? Dice que está el rol DNS implementado. Lo que vamos a hacer ahora es configurarlo. Voy a Server Manager nuevamente. De ahí aparece el rol instalado. No hay nada todavía sobre el servidor. Y lo que vamos a crear nosotros
¿cierto? Lo primero que vamos a hacer es el dominio inicial. El dominio inicial que se hace en un servidor DNS representa siempre al dominio o empresa en el que vamos a implementar este servidor, ¿ya? En este caso, para efectos de taller, nuestro dominio se llama contoso.com, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a crear hoy día. Por otro lado, nuestro cliente, si bien tiene IP dinámica, yo hago un ipconfig, tiene IP dinámica, dice tiene la 192.168.0.4, ¿cierto? Tiene la puerta de enlace, pero tenemos que agregarle un DNS. Entonces, el DNS que va a tener el cliente es la dirección del servidor DNS, tiene que apuntar hacia él. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es asignarlo acá. El cliente lo podemos dejar con IP fija y después dejarlos con IP dinámica, no hay problema. Como no podemos dejar con IP dinámica todavía porque no tenemos un servidor de HCP, entonces lo vamos a dejar con IP fija. El cliente va a tener la siguiente dirección. Vamos también a hacer un bloc de notas y la configuración correspondiente. Después esto lo vamos a cambiar. El cliente va a tener la IP 192.168.0.100. ¿Ya? Va a tener la máscara 255.255.550. Va a tener como gateway la dirección 192.168.0.1 y como DNS, un solo DNS, la 192.168.0.2. Por esto es importante, Juan Pablo, que tú preguntabas por el chat, ¿por qué no hay que cambiar la dirección de los servidores DNS? Porque el cliente va a ir a buscar o va a salir a búsquedas de internet a través de esa dirección. Por lo tanto, va a depender mucho de este servidor que vamos a configurar. ¿Ya? Entonces, guardemos la configuración. Por el momento, IP estáticas, después las vamos a dejar dinámicas. Por el momento, configuración IP. Guardo en el bloc de notas en el mismo Windows 7. Para después recordarme qué es lo que configure. Y las vamos a poner. Entonces, dirección IP 192.168.0.100, máscara 24, puerta de enlace 192.168.0.1 y dirección DNS 192.168.0.2. Y guardamos. Ya, por el momento, esta IP estática, ¿cierto? Por el momento. Después nosotros vamos a usar IPs dinámicas y le vamos a entregar todos los valores, los 4 valores se los vamos a autoasignar a las máquinas con un servidor de HCP. No podemos hacerlo todavía porque no lo hemos implementado. Ya, eso viene más adelante. Por eso, mientras lo dejamos con IP fija. Bien, incluso el servidor estaría en condiciones, perdón, el cliente de hacer un ping al servidor DNS y está respondiendo. Lo vamos a dejar por acá. Voy a cambiar la contraseña mientras mi máquina virtual, que la había olvidado cambiarla. Ahí sí. Lo dejo pendiente por acá el Windows 7. Después hacemos lo mismo con el Windows 10. Entonces ahora, volvamos nuevamente al servidor DNS. Aparece el rol, ¿cierto? Y lo primero que tenemos que crear, o dentro de las configuraciones, es crear una nueva zona. Una nueva zona. ¿Qué es una zona en el servidor? Una zona representa esto. Una zona se refiere a un nombre de dominio que vamos a crear nosotros. Que eso va a identificar a la empresa, ¿cierto? Al organismo, a la institución. En el caso de INACA, el nombre de zona, ¿cierto? Es inaca.cl.
En el caso de esta empresa es contoso.com. Entonces, en nuestro servidor, la primera zona que creamos es la zona que haga referencia al nombre de la empresa. Entonces, nueva zona sobre el servidor, dice NS1, nueva zona, ¿ya? Y es de tipo primaria. ¿A qué se refiere la zona primaria? Es la primera que creamos dentro del grupo, ¿ya? Es una zona, ¿cierto?, en la cual van a recaer varios servicios, varios nombres de servicios dentro de esta red, ¿ya? Y es la que nosotros tenemos que hacer la más importante, la que quede bien configurada y de la que van a depender muchos servicios más a futuro. Si yo veo mi topología de Contoso, fíjense lo que es la zona, contoso.com, en la cual más adelante vamos a crear nombres de dominio que van a apuntar a cada uno de los servidores. Si bien el dominio es contoso.com, pero hay otras subzonas como NS1, www, FTP, POP3, SMTP, DHCP. Entonces, esta relevancia de crear una zona correcta es lo que hace que los clientes después pregunten por esos nombres y sepan a qué servidor tienen que ir, ¿ya? Comenzamos siempre con la zona más básica, que es la zona en la cual es nombre y extensión, contoso.com. Entonces, zona primaria, forward, ¿cierto? Siempre se crea como zona forward. La zona forward se refiere a que vamos a crear un nombre y que lo vamos a asociar con un IP. Cuando se hace una zona de tipo reverse, es lo inverso. Hacemos una dirección IP y las asociamos a un nombre de zona, ¿ya? Y creamos la zona. Se va a llamar contoso.com, ¿cierto? Inacat.cl, microsoft.com, google.com, no sé, mercadolibre.ar, es la zona principal, ¿ya? La primera zona. ¿Ya? Va creando un archivo en una base de datos, ¿cierto? Este se crea en la base de datos DNS. El archivo lo crea en un formato inverso, si se fijan, contoso.com.dns. Y nos vamos a siguiente. Ahí me dice, se creó la zona primaria de tipo forward y terminamos. La primera parte. Si yo voy a forward, ¿cierto? Va a aparecer adentro la zona llamada contoso. Contoso. ¿Bien? Forward, contoso. Y así, por ejemplo, después yo podría crear otra zona que se llamase, no sé, facebook.com, no sé, google.cl. Voy creando zonas que hagan referencia a distintas organizaciones. Ya para nosotros es contoso.com. Bien, entramos a la forward, la que acabamos de crear. ¿Qué viene ahora? El siguiente paso de crear la zona es configurar el archivo, ¿cierto? Que está arriba y que dice SOA o Start of Authority, ese archivo. ¿Ya? Y lo configuramos de la siguiente forma. Entonces entramos después de crear la nueva zona, aparece, ¿cierto?, la carpeta que tiene los documentos de la zona. Nos vamos a la que dice Start of Authority. Nos vamos a propiedades y configuramos los siguientes valores. ¿Ya? Lo primero que vamos a configurar acá arriba es que cuando pregunto, ¿cierto?, por alguna información aparece como desconocida. De hecho, dice, por ejemplo, unknown en varios puntos. Unknown. ¿Ya? Si se fijan, aparece unknown. ¿Qué falta? Lo que pasa es que todavía no definimos algunos parámetros en los cuales tenemos que indicarle quién va a ser el servidor DNS de esta zona. Entonces, en la pestaña aquí, perdón. En la pestaña que dice Zona of Authority, SOA, lo primero que vamos a hacer es bajar los tiempos. ¿A qué me refiero con bajar los tiempos?
que los tiempos de refresco son muy largos. Es decir, este servidor, para enviarle información constante a los clientes, por defecto vienen refrescos de información de 15 minutos, y eso es mucho tiempo en una red. Entonces lo vamos a bajar a 1 minuto. 1 minuto. Bien, bajamos el valor a 1 minuto y vamos aplicando. Entonces, intervalo de refresco, 1 minuto. Bien. Luego, todavía no está creado el servidor, no está creado. Ya, bajamos 1 minuto. Ya, damos a aplicar. Nada más. Lo siguiente que vamos a crear, aquí mismo, luego de haber cambiado primero el tiempo, después seguimos configurando los siguientes pasos que nos faltan, es crear un nuevo host. Aquí mismo en la pestaña, ¿cierto?, libre de las zonas que estamos diseñando. Nuevo host. New host. Y el nuevo host tiene que tener referencia al primero que creamos, indicarle cuál va a ser el primer sitio que va a tener nuestra organización. Y ahí está. El primer sitio tiene que indicar cómo se va a llamar nuestro primer servidor. Y en este caso es ns1, que así se llama nuestro server en el que estamos configurando, .contoso.com. Y fíjense cómo se arma esta estructura. ns1, fíjense, ns1, yo puse el nombre del dominio que estamos modificando, e inmediatamente empieza a crear la estructura. Dice, cuando consulte por el ns1 contoso.com, lo voy a tener que enviar a esta dirección. Fíjense, entonces estamos creando ya las búsquedas. Cuando pregunten por este dominio, yo los voy a redireccionar a este servidor. Es decir, estamos indicando a los clientes que busquen por un nombre y él los va a derivar a un IP, que es el mismo servidor. Y le digo añadir host. Bien, y va a aparecer en el listado. Bien. Entonces, puse añadir host y me dice que cuando consulten por este nombre, va a resolver acá, por esta dirección IP. Bien, entonces ahora vuelvo a ir a la parte de propiedades, arriba del dominio, properties, ¿ya? En Start of Authority, que lo único que cambiamos fue hace un momento atrás el intervalo, el tiempo, vamos a indicarle ahora quién va a ser el servidor primario. Este servidor ya tiene un nombre, es ns1.contoso.com. Entonces lo vamos a buscar, browse, pinchamos en dominio, forward lookup, contoso.com, y ahí aparece el ns1, que es el nombre que acabamos de crear. Cuando lo agregamos, fíjense que toma la estructura completa. Entonces ya el servidor se conoce por un nombre, más que un IP, por un nombre. Y vamos aplicando el cambio. Aplicando. Bien. Bien, estoy revisando solamente las configuraciones si están cambiando. Todavía no resuelve. Bien, continuemos. Estaba solamente revisando. Vamos ahora abajo, donde dice, debajo de forward, reverse. Acá abajito. Teníamos el forward listo hasta esta parte. Vamos a reverse. Y en reverse también declaramos nueva zona.
¿Ya? Dice que no hay ninguna zona, tenemos que añadirla. Entonces, en reverse, nueva zona, y el mismo proceso que hicimos en un principio con el asistente. Nos vamos a nueva zona, zona primaria, nos indica que vamos a trabajar con el protocolo IPv4, y tenemos que indicar los 3 primeros octetos en la red que estamos trabajando, o los 3 primeros octetos de nuestra dirección IP. De hecho, si recuerdan, la tenemos anotada, nuestra dirección IP, la cual es la 192.168.0.2. Si no se recuerdan, la mostramos. Vamos a poner la IP. Algo me faltó y no me tomó la IP. Algo me está mostrando con error. Parece que voy a tener que cambiar la dirección IP. Tengo un problema. Creo que tengo un problema de IP. Pero lo solucionamos. Puedo aprovechar de corregir antes de seguir implementando. No, ahí se arregló. Continuamos con la misma, solamente una configuración que tenía un problema. Ya, no hice ningún cambio. Bien, entonces, ¿qué le decimos acá? Que estamos trabajando con esa red, 192.168.0. Siguiente, siguiente, sin actualizaciones dinámicas, y terminamos. Terminamos. Y lo que hago dentro de reverse, ¿cierto? Si acá nosotros creamos un dominio o un new host, en reverse también hay que hacer algo similar. Entonces voy a propiedades, cambio el tiempo a 1 minuto, aplico y OK, y en vez de crear un host, creo un nuevo puntero, new pointer. Y el puntero es indicarle a qué dirección voy a hacer referencia. Recuerden que estamos apuntando a nosotros mismos. Voy a Browse, Forward, contoso, NS1. En la primera parte, cuando trabajamos en el forward, asociamos un nombre, era ns1.contoso.com, y abajo era la dirección IP, 192.168.0.2. Ahora al revés, es dirección IP, 192.168.0.2, a dominio ns1contoso.com. Bien. Forward, reverse. Volvemos a ir a la configuración SOA, las propiedades. Indico quién es el primary server. Ahí está. Ya aparece agregado. Tenemos ya agregado. Vamos a una revisión general. Ahí sí. Esto nos faltaba. Lo que tengo que hacer ahí, ¿cierto? Es poner el nombre del equipo como se llama ahora.
en este caso ns1.so.com, pongo la dirección IP y la subimos a los primeros lugares. Y luego de ello, OK. Acá nos faltaba también, arriba en forward, ya, en forward, propiedades, name server, esperamos que aparezca, se pone unos segundos en aparecer. ns1.contoso.com, y si no aparece la ponemos manual. Ahí sí. Eso, tiene que quedar así. El name server, el nombre, ns1contoso.com y la dirección IP del servidor. Y acá también. El name server, ns1.contoso.com y la dirección IP del servidor. ¿Ya? Y ahí estamos listos con el servidor DNS, la primera parte. Ahora les recomiendo hacer un reinicio general. Nuevamente. Se demora un minuto en actualizarse, por eso bajamos el tiempo de actualización. Modificación de DNS. El anterior fue instalación de DNS, ahora es modificación de DNS. Y ya tendríamos listo la implementación del rol DNS. Ya. Primera parte. Ahora, para poder seguir haciendo otros nombres de dominio, como tenemos acá, tenemos que tener los servidores instalados. Tenemos que hacer el servidor web, el FTP, el de correo, y en las otras máquinas virtuales. ¿Ya? El primero que hicimos nosotros es que apunte al propio servidor. Por eso hicimos el ns1.contoso.com, que fue nuestro primer servidor. Vamos viendo por el chat. ¿Cómo van en el chat si tienen preguntas? Como yo tengo apuntado mi servidor DNS, yo lo que podría hacer ahora es levantar el Windows 10 y ponerle IP estática y hacer lo mismo que hicimos en el Windows 7 como cliente. Vamos a levantar el Windows 10. Vamos a iniciar el Windows Server. El Windows 10 haría lo mismo que hicimos en el Windows 7, ¿cierto? IP estática, máscara, gateway y DNS. Mientras estoy compartiendo levantando las máquinas, sus preguntas las pueden ir haciendo, dudas que tengan, voy a ir respondiéndolas. Ahora, no se estresen si no les funciona todo de una vez, ¿ya? La idea es que por lo menos vayan haciéndolo de uno en uno, un servidor, el cliente, después el otro servidor, el otro cliente,
Claro, yo estoy levantando varias máquinas simultáneamente, pero quizás no lo van a poder hacer después. Ya, importante que lo vayan haciendo con calma. Vamos a dejar hoy día implementado solo el DNS, ya para después retomar los otros servidores, que son más fáciles, servidor web, DHCP, FTP y otros. Por lo menos dejar el servidor DNS listo y que los compañeros que están un poco más atrasados estén al día en este punto. Entonces me faltaría el Windows 10, poner IP estática. Vamos a anotar un bloc de nota. Vamos a hacer un bloc de notas para anotar las IPs que va a tener el Windows 10. IP 192.168.0.100, máscara 255.555.550, gateway 192.168.0.1 y DNS 192.168.0.2, que es nuestra máquina Windows Server. Anótenla, ¿cierto? Para que tengan referencia y sepan lo que están configurando. Configuración IP. Ya. Y asignamos la IP. Vamos a revisar primero las que tiene. Las máquinas Windows 10. Ya. Nada, anoto. Era para comprobar y ahora las ponemos en forma estática. Uno nueve dos punto 168.0.200, 192.168.0.1 y el DNS 192.168.0.2. Y cerramos. Puedo salir una prueba, ¿cierto?, de conectividad para ver si llega al servidor. Perdón, la 200. Me equivoqué, es la 200. Sorry. La 100 es el otro. Ahí sí, vamos a modificarla. Por eso me da un error de IP. El Windows 7 era la 100, el Windows 10 es la 200. Ahí sí, la 200. Ahí sí, está corregido el archivo. El archivo ha puesto la 10, la 100, perdón. Vamos a probarlo con un ping si llegamos al servidor Windows desde el cliente Windows 10. Llegamos. Perfecto. Está funcionando ya nuestro servicio. Bien, vamos a dejar hasta el rol DNS, ¿cierto? Para ya la siguiente clase implementar lo que va a ser el HTTP, un servidor web, y implementar lo que va a ser también un servidor DHCP, los tres servicios que nos quedan pendientes.
Ahora, como tarea, ponerse al día con lo que hicimos, levantar el servidor DNS, crear el dominio como lo creamos en el video, y lo otro es que echen un vistazo al material que publicamos, ya que están las configuraciones y la explicación de los 3 servicios que vamos a empezar a configurar. Ya tenemos uno, el DNS, y vamos a seguir implementándolo más adelante, pero es importante que vayan trabajando en él, ¿ya? Después vamos a hacer un servidor HTTP y luego un DHCP en 3 máquinas distintas. Lean la materia, ¿ya? Y hagan los ejercicios que hicimos ahora en la clase, más tarde copiando el video. Jóvenes, ¿tienen más dudas para ir ya terminando la grabación? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Pónganse al día con la materia. Ya. Entonces, dejamos esta parte. Ya me despido para subirle el video en un momento más de la grabación de hoy día. Y como les digo, lean la materia del aula virtual, donde está la explicación de la configuración de los servicios que estamos implementando. Bien, cuídense, nos estamos viendo. Que estén súper bien. Chao, profe. Chao, cuídense.